Hay decisiones que cambian tu vida, y no siempre para bien. Yo tomé una que me costó todo, mi seguridad, mi estabilidad, mi hogar y mi corazón. Lo hice por amor, o al menos eso creía. Pero 24 horas después, esa misma persona por la que sacrifiqué todo, me dio la espalda sin una explicación, dejándome solo con las paredes vacías y un silencio que todavía duele. No fue una simple ruptura, fue una traición en el momento en que más vulnerable estaba. Y lo peor de todo es que, hasta el último segundo, creí que lo estaba haciendo por el bien de los dos. Hoy te voy a contar cómo llegué a vender mi casa, cómo confié ciegamente y cómo, de un día para otro, me quedé sin nada, salvo la amarga certeza de que no conocía a la persona con la que había estado compartiendo mi vida. La conocí en un momento en el que no estaba buscando nada serio. Había salido de una relación complicada y, sinceramente, lo último que quería era volver a enamorarme. Pero ella tenía esa capacidad de derribar todas mis defensas. La primera vez que hablamos sentí esa conexión extraña, como si nos conociéramos de toda la vida. Me hacía reír de una forma tan natural que olvidaba todos mis problemas. Su mirada tenía algo que me hacía sentir seguro, como si pudiera confiarle mi vida. Con el tiempo empezamos a vernos más seguido, y lo que comenzó como simples charlas se convirtió en largas noches hablando de sueños, miedos y planes a futuro. Ella me contaba que quería salir adelante, que había tenido una infancia complicada y que siempre había tenido que luchar por todo. Yo la admiraba por eso, por esa fuerza que decía tener, por ese espíritu de superación que parecía inspirarme cada día. No pasó mucho hasta que nos hicimos inseparables. Los fines de semana eran para nosotros, siempre haciendo algo, desde pasear por la ciudad hasta quedarnos en casa cocinando y viendo películas. Yo me sentía afortunado. Pensaba que, después de tantas decepciones, finalmente había encontrado a alguien que iba a estar conmigo pase lo que pase. Me abrí por completo. Le conté mis secretos, mis miedos más profundos, y ella parecía escuchar con esa atención que hace que uno crea que realmente le importas. Y así, sin darme cuenta, dejé de poner límites. No había nada que no estuviera dispuesto a hacer por ella, y si hoy soy sincero, creo que fue en ese momento, cuando puse todo mi corazón sobre la mesa sin reservas, que me convertí en el blanco perfecto para lo que vendría después. Fue un martes por la tarde cuando todo comenzó a cambiar. Recuerdo que me escribió un mensaje diciéndome que necesitaba verme urgentemente. Su tono era distinto. No era esa mujer tranquila y sonriente que yo conocía, sino alguien nerviosa, casi al borde de las lágrimas. Cuando llegó a mi casa tenía los ojos hinchados, como si hubiera pasado la noche entera sin dormir. Me contó que estaba atravesando un problema grave, algo que, según ella, podía arruinar su vida por completo. Hablaba rápido, como si tuviera miedo de que no le creyera, y me decía que no podía darme demasiados detalles, que era algo complicado, demasiado personal. Pero cada palabra que salía de su boca estaba cargada de angustia, y yo no soportaba verla así. Le pregunté qué podía hacer para ayudarla, y fue entonces cuando, con la voz temblorosa, me dijo que lo único que podía salvarla era una fuerte suma de dinero, y que tenía que conseguirlo cuanto antes. Al principio pensé que era una broma, o que estaba exagerando, pero cuando vi que apenas podía sostenerse sentada, sentí un nudo en el estómago. Ella insistía en que no quería pedírmelo, que no quería aprovecharse, pero que no tenía a quién más acudir. Esa mezcla de desesperación y aparente vergüenza me hizo bajar la guardia. No me cuestioné si lo que me estaba diciendo era real, ni si había otras opciones. Lo único que pasaba por mi cabeza era que la mujer que amaba estaba en problemas y que yo podía ser su salvador. Lo que no sabía era que ese impulso de protegerla iba a costarme mucho más de lo que podía imaginar. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama pensando en todo lo que me había dicho. La idea de que algo terrible le pudiera pasar me consumía. Revisé mis cuentas, mis ahorros y rápidamente me di cuenta de que no tenía esa cantidad de dinero disponible. Ni siquiera vendiendo el coche podía reunirlo. Fue entonces cuando mi mirada se posó en las paredes de mi casa. Mi hogar, ese lugar que había comprado con años de esfuerzo y sacrificio. Esa casa no era solo un techo, era el símbolo de todo lo que había logrado. Ahí había vivido momentos importantes de mi vida, ahí había llorado y reído, y cada rincón estaba cargado de recuerdos. Pero en ese momento, lo único que podía pensar era, si la pierdo a ella, nada de esto importar. Fue un pensamiento irracional, pero el amor, o mejor dicho, el apego, tiene esa capacidad de nublarte el juicio. Al día siguiente, la llamé para decirle que había tomado una decisión, iba a vender la casa. Hubo un silencio al otro lado de la línea,
y luego escuché cómo su voz se quebraba agradeciéndome entre lágrimas. Me dijo que yo era lo mejor que le había pasado en la vida, que nunca olvidaría lo que estaba haciendo por ella. Esas palabras en ese momento eran como gasolina para mi corazón. Me hicieron creer que estaba tomando la decisión correcta. Comencé a mover contactos. Llamé a un amigo agente inmobiliario y le pedí que acelerara todo lo posible la venta. Él me advirtió que estaba apresurando demasiado las cosas, que algo así requería tiempo, pero yo insistí. No quería que ella esperara un solo día más. En menos de 3 semanas había firmado los papeles, entregado las llaves y con el dinero en la mano se lo di a ella sin pedir explicaciones, sin contratos, sin condiciones. Porque en mi cabeza el amor no necesitaba garantías. Recuerdo perfectamente el momento en que me abrazó con fuerza y me susurró al oído: «Ahora todo estará bien». Ese fue el último instante en que me sentí seguro, antes de que mi mundo se derrumbara por completo. La noche en que le entregué el dinero, ella me dijo que necesitaba resolver unas cosas al día siguiente y que tal vez estaría un poco incomunicada. No me pareció extraño. Después de todo, había insistido tanto en que aquello era urgente que pensé que al fin iba a poder descansar tranquila. Nos despedimos con un beso y yo me quedé en casa. Bueno, en el pequeño departamento alquilado en el que me había mudado temporalmente después de vender mi casa, sintiendo que había hecho lo correcto. A la mañana siguiente le envié un mensaje. «¿Cómo amaneciste?». Pasaron 2 horas sin respuesta, luego 4, después 8. Intenté llamarla, pero la llamada se iba directamente al buzón de voz. Me dije a mí mismo que estaba ocupada, que tal vez estaba resolviendo sus problemas y no podía contestar. Pero a medida que pasaban las horas, esa excusa comenzó a desmoronarse. Al anochecer, la ansiedad se apoderó de mí. Llamé a su mejor amiga, a la que había visto un par de veces, para preguntarle si sabía algo de ella. Su respuesta me dejó frío. «No la he visto desde hace semanas. Pensé que estaba contigo». En ese momento, una corriente helada recorrió mi cuerpo. Esa fue la primera grieta en la historia perfecta que me había contado. Decidí ir hasta su apartamento. Toqué la puerta, llamé a gritos, pero nadie respondió. Un vecino salió y me miró con cierta lástima. Me preguntó si yo era el novio. Cuando le dije que sí, me soltó una frase que me golpeó como un ladrillo. Ella se mudó ayer por la tarde con todas sus cosas y con un hombre. Sentí como si me arrancaran el aire. No entendía nada. La última vez que la vi, me juró que me amaba. Y ahora descubría que, al día siguiente de vender mi casa para ayudarla, se había ido con otra persona. Esa noche casi no podía respirar. Tenía el corazón acelerado, las manos me temblaban y la cabeza me daba vueltas. Me repetía una y otra vez: «No puede ser, tiene que haber una explicación». Así que me obligué a pensar con frialdad y buscar cualquier pista que me ayudara a entender qué estaba pasando. Revisé las redes sociales, algo que hasta ese momento nunca había hecho con ella, porque siempre confié. Ahí fue donde encontré la primera señal de la verdad. En una foto reciente, publicada apenas 48 horas antes de que me pidiera el dinero, aparecía en un restaurante. Pero no estaba sola. Había un brazo masculino alrededor de su hombro, y aunque la imagen estaba recortada para que no se viera la cara de él, yo reconocí ese reloj plateado. Lo había visto antes. Era del mismo hombre con el que el vecino me dijo que se había mudado, un conocido suyo, y por lo que descubrí después, su pareja desde hacía meses. Fue como recibir una bofetada con la mano abierta. Cada detalle que antes parecía una simple coincidencia ahora cobraba sentido. Sus ausencias, sus reuniones de trabajo, las llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación. Todo estaba frente a mis ojos y yo no había querido verlo. Pero lo que me destrozó por completo fue el mensaje privado que encontré al seguir investigando. En ese chat, ella le decía a él: «Mañana me entrega el dinero y en una semana nos vamos lejos». No solo me había engañado con otro, sino que toda la historia de su supuesta emergencia había sido un plan fríamente calculado para sacarme lo único que tenía: mi casa, mi estabilidad y mi vida entera. En ese momento no supe si quería llorar, gritar o destruir todo a mi alrededor. Lo único que tenía claro era que la mujer en la que había confiado, por la que había dado absolutamente todo, me había usado sin piedad. Pasé toda la noche pensando qué hacer. No podía simplemente dejar que se saliera con la suya, pero tampoco quería ir con un escándalo público. Quería mirarla a los ojos, quería escuchar de su propia boca la verdad, aunque me destrozara. Así que al día siguiente, después de un café amargo y apenas 2 horas de sueño, fui directo al lugar donde pensé que podría encontrarla, la cafetería donde solía reunirse con ese hombre. No pasaron ni 10 minutos antes de verla entrar.
Y sí, él estaba con ella. Iban de la mano, riéndose como si nada hubiera pasado. En ese momento el mundo se volvió un ruido sordo. Caminé hacia su mesa y cuando me vio, su sonrisa desapareció como si le hubieran borrado la expresión de la cara. Él, en cambio, se quedó mirándome con una mezcla de arrogancia y nerviosismo. Me senté sin pedir permiso. Ella intentó hablar, pero la interrumpí. «Solo quiero que me digas la verdad. ¿Fue todo un plan? ¿Alguna vez me amaste?» Guardó silencio unos segundos que parecieron una eternidad y luego, con una frialdad que me heló la sangre, dijo: «Lo nuestro se acabó hace tiempo, solo que tú no lo entendías». En ese momento sentí como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran tirado al suelo. Le dije que había vendido mi casa para ayudarla, que lo había hecho porque confiaba en ella más que en nadie, y ahí fue cuando soltó algo que me dejó sin aire. «Eso fue tu decisión, nadie te obligó». Era como si ni siquiera sintiera culpa, como si todo lo que yo había sacrificado no tuviera el menor valor. El tipo con el que estaba solo me miraba con una mueca burlona, como si yo fuera un pobre ingenuo que había perdido la partida. No recuerdo exactamente cómo salí de ahí. Caminé sin rumbo, con un nudo en la garganta y la sensación de que mi vida había perdido todo sentido. No lloré en ese momento, pero por dentro estaba completamente roto. Esa noche, después de todo lo que había pasado, no podía dormir. El dolor estaba ahí, pero junto a él comenzó a nacer otra sensación: la rabia. No era solo que me hubiera traicionado, me había robado miles de euros, la casa que me había costado años conseguir, y lo había hecho con total frialdad. No podía quedarme de brazos cruzados y mucho menos permitir que ella siguiera haciendo lo mismo a otra persona. Así que a la mañana siguiente fui directo a un abogado. Le conté todo, desde la venta de mi casa hasta el chat que probaba que había planeado irse con otro después de recibir el dinero. Su expresión lo dijo todo. «Esto no es solo una traición, es un fraude y podemos denunciarla». Salí de su oficina con una mezcla de alivio y miedo, pero al menos tenía un plan. La denuncia fue presentada por estafa y apropiación indebida. La policía comenzó a investigar y cuando finalmente la citaron para declarar, su cara ya no mostraba esa seguridad arrogante que había visto en la cafetería. Por primera vez parecía nerviosa. Él, su nuevo amor, ni siquiera se presentó a apoyarla. Las cosas comenzaron a cambiar. A los pocos meses, el caso terminó en un acuerdo legal. No recuperé todo lo que había perdido, pero sí una gran parte del dinero. Y más importante aún, ella quedó marcada judicialmente. Ya no podía ir por la vida engañando y destruyendo personas como si nada. Fue mi pequeña victoria en medio de tanto dolor. Hoy, mirando atrás, sigo sintiendo esa punzada en el pecho cuando recuerdo todo lo que pasó. No solo por la traición, sino por cómo alguien que decía amarme fuera capaz de planear mi ruina con tanta calma. Pero también aprendí una lección dura y valiosa. Nunca pongas toda tu vida, tu confianza y tu seguridad en manos de una sola persona, por más que creas que la conoces. Si mi historia puede servirle a alguien, es para que abra los ojos antes de entregar algo que le ha costado años construir. Y si alguna vez te encuentras en una situación así, no tengas miedo de buscar justicia. Nadie merece que lo utilicen y lo tiren como si no valiera nada. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres escuchar más historias como esta, apóyame suscribiéndote al canal y activando todas las notificaciones. Tu apoyo me ayuda a seguir contando relatos que, aunque duelan, nos enseñan a no volver a caer en las mismas trampas.